acuerda cuando le pedía la dimisión a Mariano Rajoy por su relación con Bárcenas? Por haber nombrado a Bárcenas, por haber confiado en Bárcenas. ¿No sería coherente que usted se aplicara la misma vara de medir? Es decir, que usted también asumiera responsabilidades personales por haber nombrado a Santos Cerdán, por haber nombrado a Ábalos. Sí, pero fíjese, Gemma, yo he asumido esas responsabilidades. Asumido las responsabilidades no diciendo Luis sé fuerte, sino expulsando y apartando a estas personas de la organización, colaborando con la justicia. El señor Rajoy hizo todo lo contrario. Puso en marcha una policía patriótica precisamente para obstaculizar la investigación judicial. Y tú una cloaca. Grandes diferencias de hoy. Dice, he asumido mi responsabilidad porque no he dicho Luis sé fuerte. No, sin más, ha mantenido a todos. Oye, pero ¿cómo que apartó a Ábalos? A Ábalos lo aparta del ministerio y lo dejan listas para que esté callado. Y mantenían incluso la relación, mantenían los mensajes, la mensajería, mantenían chats, pero que no está contando. Pero sí ha publicado El Español, creo que hoy mismo ha publicado, que José Luis Ábalos había mantenido la coordinación por chat con el Grupo Parlamentario Socialista hasta la semana previa a ser metido en prisión. Dice, hemos adoptado y hemos respondido con contundencia. ¿Pero qué está diciendo este señor? Y el expediente un año. Carmen Tomás, bienvenida. Es verdad, buenas noches, que siempre hago lo mismo. Y el expediente un año. Habían pasado meses y meses y el expediente de Ábalos seguía ahí en el sueño de los justos. Alejandro Tramasaguas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bueno, ¿qué os ha parecido el presidente? A mí me ha llamado la atención cuando dice, bueno, yo no hice como Rajoy, que no le mandé ningún mensaje a Bárcenas, ¿no? No, directamente lo que hizo Sánchez, según nosotros contamos en el debate hace varios meses y según ahora han reconocido tanto Ábalos como Koldo, fue recibirle en el Palacio de la Moncloa para informarle que la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil le estaban investigando en secreto, que es mucho peor. Y ojo, yo creo que de todo, fíjate, de todo lo que están soltando Ábalos y Koldo desde que han ingresado en prisión, puede ser una de las cosas que más le preocupe a Sánchez, porque es que puede ser constitutivo de un delito de revelación de secretos. La reunión. Claro, la reunión. Entonces, vamos a ver cómo acaba todo eso. Yo creo que empieza a estar preocupado por muchas de las cosas que se están conociendo últimamente. Él se las prometía muy felices y, de hecho, él se las prometía muy felices siempre y cuando no fuesen pasando por Soto del Real sus alfiles. En cuanto tus alfiles empiezan a pasar por Soto del Real, se dan cuenta de que tu superpoder pues tiene limitaciones. O sea, yo no voy a decir que no lo tenga. Ha invadido la Fiscalía, ha invadido el Tribunal de Cuentas, ha invadido el Tribunal Constitucional, ha invadido el Banco de España, el INE, el CIS, ha intentado invadir la prensa, ha intentado controlar la justicia, pero se está viendo que tiene limitaciones. Y a partir de ahora hay gente que tiene incentivos para dar determinada información. Efectivamente. Os voy a preguntar por esta historia porque se está calentando mucho el tema de las declaraciones, sobre todo con el tema de Ir Europa, es decir, los testimonios que están en estos momentos aportando tanto Víctor Ábalos, el hijo de Ábalos, como José Luis Ábalos, como Koldo García Izaguirre, apuntan a una evidentísima responsabilidad penal de Begoña Gómez. De Begoña Gómez y de Pedro Sánchez, porque Begoña Gómez no se sentaba en el Consejo de Ministros que aprobó el rescate. Por tanto, tiene que ser sí, o 36 veces sí, tiene que ser Pedro Sánchez. Y claro, de momento la Fiscalía Anticorrupción, que yo quiero que me contestéis a esto, yo tengo mi particular versión / información. La Fiscalía Anticorrupción, que yo sepa, no es que no quiera abrir esa pieza, el caso de Europa. Yo tengo la sensación de que sabe que una batalla contra un presidente del gobierno va a ser complicado apoyarla exclusivamente en testimonios. Y quiere forzar a esta gente, a Ábalos y a Koldo, que están en Soto del Real, a que aporten el material. Y que por eso lo que les está diciendo es, están muy bien vuestras declaraciones en medios de comunicación, me parecen de maravilla, son indicios, ¿vale? Pero para acabar con un presidente del gobierno necesitamos pruebas, pruebas contundentes. Así que ir sacando el material que sobre todo tú, José Luis Ábalos, lo tienes por todas partes. Yo creo que ellos están esperando, ellos quiero decir Ábalos y Koldo, están esperando a un momento más oportuno para colaborar con la justicia, porque se han dado cuenta de que va a ser la única manera de restar años. Lo han visto con Aldama. Entonces ahora están un poco jugando, soltando cosas, pero va a llegar el momento en el que van a presentar pruebas, porque ellos no piensan pasarse 24 años en la cárcel y el otro yéndose el fin de semana a montar en bici, al Valle de Arán, o sea, no. Pero sí que es cierto que como decía Carlos, las pruebas son importantísimas. Y, por ejemplo, con el tema de lo del rescate de Europa, es tan sencillo como decir, vale, según Koldo García, escuchó al propietario de la aerolínea decir que se le tenía que compensar con 1 millón de euros a Begoña Gómez. Es tan sencillo como decir la fecha concreta en la que se produjo esa compensación, ese pago y, sobre todo, la persona a través de la que cobró.
si no lo cobró ella directamente. O un soporte documental en el que se vea que efectivamente hubo ese intercambio de comentarios. Pero sobre todo todo eso unido, todo eso unido a que ¿por qué se le dio más dinero del que pidió? ¿Por qué se le dio un rescate a una empresa que acababa de repartir dividendos? Carmen, y sobre todo, 35 millones en dividendos. Claro. Y sobre todo, ¿por qué tuvieron acceso a un cauce que no tiene ninguna empresa, ni española, ni en ningún país evolucionado, para negociar este tipo de rescates? Pero vamos a escuchar las últimas declaraciones sobre este asunto de Europa de Ábalos, a OK Diario. Y entonces ellos, es verdad, que recurrieron a quien hizo falta. Lo cual no quiere decir nada más, pero que es verdad que recurrieron a todo el que pudieron. A todo el que pudieron y a todo. ¿Y Begoña Gómez gestionó la ayuda? Yo no lo sé, lo que sí que sé es que Javier Hidalgo sí que me lo dijo. Y sí que es verdad que pues habían conocido a la esposa del presidente en un viaje fuera, se habían llevado bien, en fin, tenía acceso y tenía capacidad, imagino que lo harían. Es que eso es lo que está explicando Ábalos, es clave, ¿no? Porque evidentemente Begoña Gómez entra en juego cuando el propietario de Air Europa se ve que, bueno, que no le van a conceder el rescate, y que aceleraron el rescate tras la implicación de la mujer del presidente del gobierno es evidente. Y que, hombre, que esto Ábalos se lo calla, y yo creo que es muy relevante y que figura en todos los escritos judiciales que hemos estado viendo en los últimos meses. La aerolínea también compensó al exministro de Transportes por haber acelerado todo, ¿no? Hay que recordar que le pone el chalet de Villaparra, claro, que colindaba además con un prostíbulo, ¿no? Y que lo primero que hizo, nada más entrar, fue quejarse de que no había un piano de cola como le habían prometido para que su hija tocara el piano, ¿no? Por lo tanto, ¿eso es un pago en especie, un pago de una comisión en especie? Pues posiblemente también. Vamos a escuchar a Koldo García Izaguirre, que también ha aportado información. Lo que van a escuchar es una frase que puede tener distintas interpretaciones, cada uno que coja la que quiera. El que la está soltando es Koldo García Izaguirre, y él sabe por qué está hablando de una relación muy, muy cercana. Yo les he oído hablar de la forma muy cercana. Es verdad que les he oído hablar en varias ocasiones, y es verdad que hablaba de Begoña como una persona muy, muy, muy cercana. Y es verdad que estaba escuchándole y demás. Bueno, aquella vez escuché la conversación, pero es que la forma de hablar es que era un trato muy, muy, muy cercano, y yo interpreto cercano y empresarial. Si me interpretas decir que si era algo que era ilícito, por ejemplo, no lo sé. Si era lícito, no lo sé. O sea, lo que sí sé es lo que escuché y lo que vi. Eso es lo que sé. Luis María Pardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Anda que no hemos hablado tú y yo sobre este tema, sobre Air Europa, sobre la necesidad de que se abriera esta pieza, de que le dejen al juez Peinado investigar. Ahora escuchamos todo esto. ¿Tú crees que Ábalos y Koldo van a aportar material, soporte probatorio, ya sea informático, grabaciones, audios, chats de WhatsApp, mensajes, llamadas? ¿Van a aportar algo que permita ya reabrir la investigación sobre Air Europa? No. ¿Directamente? Sí. No van a aportar nada. ¿Por qué? Pues porque de momento tienen que pasar durante estos días, seguramente esta semana y la siguiente, para darse cuenta de dónde se encuentran, que es un centro penitenciario, donde se les va a echar el frío, mucho más frío, donde van a pasar las Navidades y el Año Nuevo, y seguramente hasta bien entrado enero, y cuando cambie la perspectiva de dónde se encuentran, porque ahora mismo yo, que he llevado varios casos con presos, suele ser a partir de los 15, 20 días cuando se dan cuenta de dónde se encuentran, y en este caso tanto Koldo como Ábalos seguramente no van a salir y van a pasar muchas Navidades ahí, será el momento en el cual deberán determinar si quieren colaborar con la justicia o quieren seguir con este circo en el cual estamos asistiendo cada día a nuevas informaciones periodísticas cuando deberían declarar ante el magistrado instructor y la Fiscalía Anticorrupción. Vale, Luis María, pero entonces no descartas que esto pueda ocurrir en 20 días o en un mes. Debería hacerlo, porque eso lo que podría conllevar es una rebaja o una modificación en esas penas que se están pidiendo, pero yo ahora mismo lo descarto, porque a la vista de que no ha habido ningún movimiento de ese tipo, han decidido el contar o el argumentar determinadas situaciones que se han ido produciendo, y que además no es los hechos que está enjuiciando el Tribunal Supremo. Ya. O sea, a José Luis Ábalos y Koldo García no se encuentran imputados por los hechos en los cuales ellos están declarando. Vale. Lo que están haciendo es señalar al presidente del gobierno, señalar a la mujer del presidente del gobierno, pero no por los hechos en los cuales él se encuentra imputado. Cuidado.
Vale, Luis María, entonces, ellos podrían dentro de un mes solicitar, declarar o dejar testimonio en el juzgado 41 del juez Peinado sobre el caso Begoña Gómez para aportar información. ¿Eso lo podrían hacer? Hombre, yo creo que lo deberían hacer en el Tribunal Supremo. Por estar ya inmersos en esa causa. Pero en esa causa, como tú nos dices, Luis María, en esa causa no se está investigando el rescate de Europa. No, pero hay un recurso de apelación que presentó José Luis Ábalos, creo que fue hace 2 meses, donde hizo mención o señaló de manera indirecta el rescate de Europa y que debería investigarse. Ahora bien, ya sea el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o el Juzgado 41, lo que está claro es que detrás del rescate de Europa hay cosas que no se nos han contado y que no quieren ser investigadas, que siempre se le ha dado carpetazo y que creo que los ciudadanos necesitamos saber qué es lo que pasó con ese rescate. ¿No es un tanto extraña esta situación, que esté saliendo información permanentemente, que hablemos de un rescate de casi 500 millones, que afecte a la pareja presidencial, que la información que se está dando o las testificales que estamos escuchando ahora de Koldo García Izaguirre, de Víctor Ábalos, de José Luis Ábalos, encajen pero como anillo al dedo con la investigación inicial que realizó la UCO y sin embargo no se permite investigar? Sí, mucho, y es muy llamativo y llama muy poderosamente la atención pues lo que acabas de decir, Carlos. Y a ver, es difícil el poder encontrar un nexo de unión para que la sociedad entienda el por qué se deniega a investigar el rescate de Europa. O, si me lo permites decir, en conversaciones privadas, pues podríamos llegar a tener una idea del por qué esto no se investiga, pero que de manera pública, pues de momento nadie se atreve a decirlo. Oye, porque a lo mejor el final es Sánchez. Hombre, obvio. Digo yo, ¿no? Evidentemente, entonces, el rescate no lo puede aprobar Begoña Gómez. ¿Quién es Begoña Gómez? O sea, aparte de Patxi López, ¿quién se cree que es la presidenta del gobierno? O sea, ella no tiene ningún poder. No debería haber tenido para negociarlo, evidentemente se lo tomó, ese poder, pero no estaba sentada en la mesa del Consejo de Ministros. Y ese rescate, en noviembre del año 20, es aprobado en Consejo de Ministros, con la presencia de Pedro Sánchez, que, Luis María, corrígeme, simplemente con lo que ya sabemos, es decir, con la vinculación de Begoña Gómez a Air Europa, se debería aplicar la ley de conflicto de intereses, y la ley de conflicto de intereses tiene como pena la inhabilitación. Porque Pedro Sánchez, sabedor de que su mujer tenía una vinculación, se sentó y votó y decidió en el Consejo de Ministros. Bueno, sí, debería ser así, pero en un estado corrupto como el que se ha convertido España, donde el Ministerio de Interior acaba de ascender al jefe de la investigación de la Guardia Civil, que está poniendo al Partido Socialista contra las cuerdas, Carlos, todo puede pasar. Luis María, ¿qué relevancia le das a las afirmaciones que está lanzando Víctor Ábalos, el hijo, hablando de que en la cloaca el último eslabón es Zapatero, que está metido hasta el tuétano, que fue una lucha de lobbies, que fue una lucha por el negocio venezolano? Pues lo que tú llevas denunciando, y esta casa y todos los oyentes han escuchado durante por lo menos más de 10 años que ha venido sucediendo. Es decir, es la prueba evidente de que las informaciones periodísticas, por ejemplo, de Libertad Digital o Carlos Cuesta, eran ciertas. Porque es en primera persona, es decir, es el hijo de José Luis Ábalos el que acaba de declarar que había una consultora, que está José Blanco, que está Antonio Hernando, que hay un grupo de poder detrás, que José Luis Rodríguez Zapatero es el que manda, el que incluso en ese lobby de adjudicaciones o de influencia está ejerciendo el poder sobre todo el gobierno, y que son los máximos responsables de todo lo que ha venido a suceder, siendo ahí a ver el papel de José Luis Ábalos cómo estaría, pero a lo mejor pues podría haber tenido más o menos papel, pero lo que está claro es que, bueno, es la evidencia de que todas las investigaciones periodísticas que se han ido contando en los últimos años, pues son ciertas. O sea, le doy mucha credibilidad, por supuesto, porque además creo que Víctor Ábalos estaba muy unido a su padre. Exacto. Te voy a preguntar en un momento, pero quiero que Sandra León nos haga un resumen de por cuántas esquinas está apareciendo ya en los informes de la UCO, por cuántos flancos Víctor Ábalos, que es el hijo mayor, creo que es, de José Luis Ábalos. Sí, es el hijo mayor, del primer matrimonio. Víctor de Aldama siempre relató desde el inicio que estaba metido en la trama y dijo que tenía una consultoría, que operaba en tema de obras públicas, que en las obras públicas presuntamente amañadas allí que aparecía. Y te voy a preguntar luego, pero Sandra, haznos el repaso, y luego le pregunto a Luis María Pardo si puede acabar imputado
el hijo de José Luis Ábalos. Y si José Luis Ábalos ahora, viéndose ahí entre las cuatro paredes de Soto del Real, está pensando, pues a lo mejor va siendo hora de que tengo que dejar de arrastrar a mi familia hacia aquí. Pues mira, empezando por lo último que tú comentabas, por lo del tema de las adjudicaciones de obra pública, hay que recordar que fue Aldama el que le puso en el foco al decir que, bueno, pues que él estaba metido de lleno en el pago de comisiones por los amaños de obra pública, ¿no? Decía concretamente que tenía constancia de que determinadas constructoras habían suscrito contratos de consultoría con alguna de sus empresas, pero que lo que realmente encubrían era comisiones por adjudicaciones de obra pública. Y de hecho, hay que recordar que Víctor Ábalos, el hijo mayor del exministro, fue precisamente el que gestionó para su padre el alquiler con opción a compra del famoso piso de Castellana, valorado en 1,9 millones de euros, como una especie de fiducia de garantía. Es decir, si no llegaba a cobrar las mordidas acordadas por los presuntos amaños en la adjudicación de obra pública, se quedaría con el inmueble, como desveló Aldama. Pero más allá de esto, se ha hablado mucho de que, bueno, pues que Víctor Ábalos podría ser la persona que tenía en custodia todo el dinero en efectivo de su padre. Hay que recordar que la primera vez que la UCO alude a los pagos de Víctor Ábalos es en el informe de Santos Cerdán, que conocimos el verano pasado. Ahí, bueno, pues recoge una conversación de Santos Cerdán con Koldo, en la que dice que le ha pedido el favor a su hijo y a través de una empresa en Colombia le está dando 1.000 pavos al mes. Esa fue, como digo, la primera referencia. Pero luego ya en el informe patrimonial del propio Ábalos, que se hizo público el mes pasado, bueno, en octubre creo que fue, los investigadores ya profundizan más en los pagos y descubren que entre 2021 y 2024 su hijo le traspasó un total de 56.000 euros. Alguno desde sus propias cuentas y otra parte a través de sus empresas. Pero es que además hay muchos mensajes y ese es el gran problema que tiene esta trama. Hay muchos mensajes interceptados, como por ejemplo uno del 2 de febrero de 2022, en el que Koldo García le dice a Santos Cerdán que Víctor Ábalos le está dando a su padre dinero en efectivo con origen en Colombia. Otro mensaje, por ejemplo, del 23 de noviembre de 2023, Koldo le dice al propio Ábalos, le viene a decir cómo es posible que se haya fundido 470.000 euros. Y en el fondo lo que está sugiriendo, dicen los investigadores, es que su hijo conservaba parte de ese dinero, ¿no? Pero hay más, porque luego una vez que Koldo empieza a asumir de manera recurrente distintos gastos personales de Ábalos, los investigadores detectan una conversación en febrero del 23 en la que el asesor escribe al hijo de Ábalos y le dice que necesita 1.500 euros mensuales, a lo que Víctor Ábalos responde: es verdad, que yo creo que es una frase muy, muy clarificadora, ¿no? Y luego ya por último, con todo el tema del riesgo de fuga, en el que ha hecho hincapié el juez en los últimos días a la hora de mandarle en prisión, hay que recordar que Víctor Ábalos ha ido y venido a Colombia en infinidad de ocasiones en los últimos años. ¿No? Sí, yo tengo contabilizados, en la noticia que además publicaste tú en Libertad Digital, había 10 viajes de Madrid a Colombia entre 2016 y 2023, él solo. Pero luego además había otros 3 viajes en los que también estaba su padre. Luis María, ¿por qué no se le ha imputado al hijo de Ábalos? Pues gran pregunta, cuando sí que se le ha imputado al hermano de Koldo. Entonces, aquí habría que ver las relaciones familiares que ha habido en esa posible o hipotética supuesta evasión del dinero o que existía en efectivo y que ha podido ir a redes familiares, ¿no? En este caso, a Joseba sí que se le imputa. Habría que investigar también más a la familia de Koldo. Y a José Luis Ábalos yo creo que estamos a las puertas de una posible imputación de Víctor Ábalos. Entiendo de que el señor Ábalos le dirá a su hijo que pues la cárcel es lo que es y que digamos que Ábalos si ha tenido que guardar silencio durante este tiempo, pues yo creo que Víctor Ábalos no lo va a guardar en el caso de que sea llamado a declarar. Luis María, ¿puede haber sido una especie de medida de gracia, una especie de guiño a José Luis Ábalos de sabemos que tú tienes muchísima información, estamos siendo buenos, si no te importa ponnoslo fácil, no vaya a ser que dejemos de ser buenos? Lo digo así de una forma simple, pero para que la gente nos entienda. Mi valoración es que el señor Ábalos no se ha dejado guiar por una estrategia jurídica por un abogado. Ha querido él llevar la estrategia y esa estrategia la ha llevado a la cárcel. Por fiarse de Sánchez, por ligarse a Sánchez. Por ligarse a Sánchez y por querer él llevar esa estrategia jurídica que para mí y creo que para cualquier persona del mundo del derecho la ve errónea. Si seguramente se hubiera fiado de sus abogados
pues no estaría ahora mismo en prisión porque seguramente le habrían dicho de colaborar con la justicia. Recordemos siempre que estos tipos de delitos, y que en el abogado Aldama, que los conoce bien, suelen ser delitos socioeconómicos donde se pueden alcanzar pactos con la Fiscalía, que en el caso, por ejemplo, sabido de la condena al fiscal general, no son publicados y tienen un cierto secreto, y se puede pactar bien con el fiscal a cambio de una multa cuantiosa, pero que evita la prisión, y en este caso ha sido una estrategia completamente equivocada porque le ha llevado a la cárcel en una prisión provisional por riesgo de fuga y ante unas peticiones de la Fiscalía de 20 años de prisión, que como mínimo, Carlos, se pueden quedar en 10. Por tanto, ahora eso puede afectar a su hijo. ¿Puede afectar a su hijo? Pues seguramente en los próximos días o las próximas semanas, ante cualquier nuevo informe de la UCO de situación patrimonial, podría llegar a afectarlo, pero yo creo que el hijo de José Luis Ábalos, tomará un camino diferente de su padre, porque sería ilógico el no querer colaborar ante estos tipos de delitos en los cuales puedes evitar la prisión con el pago de una multa. Luis María, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un saludo. Cuando imputen al hijo, colabora. Claro, yo veo abierto el melón, ¿eh? Yo veo muy abierto el melón de una posible aportación de información todavía. Ahora están como echando, ¿no? Como pitas, gallinitas, que mira lo que tal, que voy por aquí, que voy por allá. Y, perdón. Vamos a ir a publicidad. Volvemos, vamos a seguir hablando, Alejandro, te voy a preguntar a ti también del tema de Víctor Ábalos, porque ha aportado mucha información. El hijo de José Luis Ábalos, que efectivamente tonto no es, tiene que estar viendo lo que está pasando y tiene que estar diciendo, espera que mi padre ya ha ido a Soto del Real, espérate tú que esto se convierte en un follón, que como me imputen ya veremos dónde acabamos aquí todos, ¿vale? Que mi hijo tiene 24 años, mi padre tiene 24 años de petición ya, veremos cómo acaba esta historia. Bien, él ha hablado de la cloaca. Ha dicho que en la cloaca intervenía directamente José Luis Rodríguez Zapatero. Ha hablado de un reparto del negocio y yo repito, esa parte que nos la conocemos, la historia, ha dicho la verdad. Ha hablado de Pepe Blanco entrando en ese negocio. Pepe Blanco es el hombre de los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero. Bueno, mejor dicho, es el hombre de los negocios en España, porque Zapatero tiene el Gay Center en China, tiene a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez en Venezuela. Bien, el hombre en España es Pepe Blanco. Cuidado con la información que ha dado, porque ha hablado de un reparto de negocio que explica mucho de lo que ocurrió en la cloaca. Bueno, si lo quiere el partido, yo desde luego estoy dispuesto, estoy animado. Creo que hay que entender cuál es la responsabilidad histórica que tenemos todos en el momento actual. Usted antes lo ha dicho, hay un crecimiento de la ultraderecha y por tanto todos, cada uno en el ámbito de nuestras responsabilidades, tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para continuar con esta agenda de progreso. Si lo quiere el partido, dice. ¿Pero qué partido? Si lo quiere el partido yo me conmigo. O sea. Ya veremos, luego vamos a hablar más de esta historia famosa de Paco Salazar, ¿vale? Que tiene una intrahistoria que va justo a lo que acaba de decir Pedro Sánchez. Si lo quiere el partido, usted ha tomado el partido. Da igual que ha tomado el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, usted ha tomado el partido y ha puesto ahí pues a Diana Morán, a Óscar López, a María Jesús Montero, a Pilar Alegría, todos de los suyos. Y alguien dentro, alguien que yo me imagino que a lo mejor viene, ¿verdad?, de la delegación del Gobierno de Asturias, quizás una tal Lastra, podría ser, ¿verdad? Sí. Alguien ha decidido que a lo mejor es el momento de soltar lastre. Adriana Lastra, soltar lastre. Bien, pues a lo mejor resulta que soltando lastre se han empezado a filtrar determinadas denuncias porque Paco Salazar, de quien era asesor estrella, anda suyo, de Sánchez. Igual que Santos Cerdán, igual que José Luis Ábalos, igual que Koldo, igual que todo el Peyot. Que por cierto, a mí me dicen que Paco Salazar, vamos, porque no tenía una plaza más, el Peyot, que si no, vamos, lo mismo iba detrás empujando. No, lo mismo iba en uno de los coches de apoyo, porque por ejemplo Maricha Ruiz Mateos, la del hipódromo, siempre decía que ella iba, le gustaba presumir que iba en el coche de detrás. Por lo tanto, lo mismo... En el pelotón. Ahí estaba también Salazar. Bueno, vamos con el Cal Plus, que lo mismo se lo tiene que acabar tomando Pedro Sánchez, que lo mismo le empiezan a deslizar cositas para dejarle claro que si pierde se tiene que ir a su casa, o a lo mejor se tiene que ir a su casa antes de perder. Yo me imagino cómo tienen que ser sus despertares todos los días, porque Dios estamos bendito. aquí todos viendo las entrevistas de unos, de otros y demás. Suponiendo que duerma, que yo lo veo difícil por la pinta que lleva, yo creo que no duerme. Bueno, pues Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, pues nada, Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital. Gente maravillosa a los que tenemos que mimar.
Buenas noches, Carlos. 53 primaveras cumple la socia a la que quiero dedicar el programa. Desde pandemia decidió echarnos una mano con la suscripción al Club de Libertad Digital y puedo decir que tiene sintonizada esta emisora todo el día, en el trabajo, haciendo deporte a todas horas. Muchas felicidades a Sonia Coco Lastra, de Aldea Tejada, en Salamanca, un pueblecito de 2.500 habitantes, y ahí está Sonia con el radio a tope para que nos escuche todo el pueblo. Gracias, Sonia, un fuerte abrazo. El programa de hoy para ti. Y vamos con los datos de contacto del club. El teléfono es el 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Qué nombre más bonito, Sonia, de población, Aldea Tejada, en Salamanca, 53 Una años. niña. Una niña, totalmente. Una niña. Es como yo tengo uno más, pero bueno, Claro, otro y ahí niño. otro niño. Sonia, que un besazo enorme, que muchísimas gracias por estar ahí, Y que siga acompañándonos. Hombre, no, Y tú a colaborando con nosotros y nosotros a nosotros, ti, que es todo claro. un placer poder estar, mira, ahora a través de las ondas hablando contigo, ahí haciendo deporte, haciendo lo que sea más, es maravilloso, porque tú empiezas a escuchar las noticias sobre Sánchez, oye, que estás Te vienes con... arriba y... Claro, que estás venga, con las pesas, al spinning, tiras pa, más, pa, 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 que pa, estás pa, con pa. el saco, pegas más, que estás mucho mejor, Sonia, que un beso enorme a ti y a toda tu familia. ¿Vamos con la cesta? Venga, con la cesta. Mira, Sonia, cestazo, vamos Sonia allá. como es socia, pues tiene descuento, porque las socios pueden conseguir todo lo que les voy a contar por 310 euros. Si no, sería 325, IVA y gastos de envío incluidos, pero desde luego que merece la pena. Porque ¿qué tiene esta maravillosa cesta que todos esperamos todo el año con mucha ilusión? Pues para empezar, un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio. Una vela de chorizo y una vela de salchichón ibérico de Tu Jamón Directo. Luego necesitamos algo de beber para pasar todo esto. Pues tenemos botella de vino tinto Aljibes, una botella de cava riojano Brundatur de Benito Escudero y una botella de vermut artesano Reserva de Garnacha. Para aliñar, una botella de aceite de oliva ecológico Becker de Bodegas Escudero. Y luego ya de postre hay gente que le gusta el queso. Bueno, pues el queso, cuña de queso de cabra con pimentón y cuña de queso curado de oveja El Gran Cardenal. Y si lo que prefieren es algo dulce, tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante de Primitivo, Rovira e Hijos. Si quieren la cesta, no esperen más y reserven la suya porque las unidades son limitadas. Pueden hacerlo en este número de teléfono, 984 10 28, repetimos, 984 10 28, 325 euros y 310 para los socios del Club Libertad Digital. Mira que yo soy jamonero, que hay pocas cosas que me gusten más que el jamón ibérico, pero ya me he quedado con lo de la torta imperial. Ya, A mí ayer me ya encanta dijiste la que torta íbamos a imperial. inaugurar aquí... Torta imperial para... Pues que nos las quitan de las manos. Yo como con, dice. oye, yo con el Así chorizo que- y con el salchichón. Que la verdad es que ¿Sí? lo has contado de una manera que... ¿Tú te has hecho ¿Más miembro que el ya jamón? del Club Libertad Digital para tener el descuento? Sí, yo ya me he hecho miembro. Pues ya estás pidiendo la cesta. Estoy esperando la cesta. Ahí estamos, sí señor. Muy bien. Oye, por cierto, hablando de tortas imperiales, léenos la torta imperial que está preparando Donald Trump, que lo mismo José Luis Rodríguez Zapatero tiembla con esto. Pues Donald Trump acaba de amenazar a Venezuela con esta frase: vamos a atacar por tierra para acabar con esos hijos de perra. Es la frase literal que acaba de decir el presidente de Estados Unidos, que dice que los ataques por tierra en Venezuela van a comenzar muy pronto. Pues no sonará muy elegante, pero no seré yo quien le quite el calificativo a los narcodictadores de... y me sale otra palabra. Como ocurra esto, y a mí me siguen hablando de esa fecha clave, que es el 10 de diciembre, queda muy poquito, ¿eh? Hombre, 8 Estamos a días. 2 de diciembre. 8 días. Estamos hablando del miércoles que viene. Sí, sería sí, el sí, día sí. de hoy. Dependiendo de lo que ocurra, si allí llega por fin, Dios lo quiera, un gobierno democrático, si llega por fin, Dios lo quiera, un gobierno comandado por María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, lo primero que va a hacer va a ser tirar de la alfombra. Y allí, repito, no es que haya alfombras, ahí está la fábrica de tapices. Como tire de aquello, la que información tiene que puede que haber salir ahí. del Partido Socialista, por lo que ha cantado ya el Pollo Carvajal, puede ser sideral. No, y además es que Trump le ha dado muchas oportunidades a Maduro, ¿no? Le dio Demasiadas. el primer plazo el 28 de noviembre, que le dijo que tenía hasta esa fecha para marcharse a Turquía, a Rusia o donde quisiera tener un retiro dorado, y lo que hizo Maduro fue responderle con un bailecito que subió a sus redes sociales, ¿no? Riéndose de A ver si el Donald Trump. próximo baile se lo hace en Guantánamo. Sí, seguramente. A ver si vestido de naranja le hace la misma gracia. Pero evidentemente, Carlos, quien debe de estar temblando en este momento es José Luis Rodríguez Zapatero, que por cierto, esta semana ha trascendido que le ha comprado una nueva vivienda a una de sus hijas, que en total
ya son más de medio millón de euros. En la misma prácticamente pegada. Él lo que hizo fue Hierro. encontrar un chollo de medio millón de euros el año pasado en Puerta de Hierro, que eso es un chollo. Hoy has venido, ¿sabes? Como el diplomático y bueno. Como el chollo de Pablo Iglesias. Evidentemente eso es un chollo, ¿no? En Puerta de Hierro, pero claro, a eso hay que sumarle la casa de Aravaca, que ha vendido por 1,6 millones de euros, la villa que tiene en Canarias de 1.200.000, la casa en la que vive actualmente en Las Rozas, que está a nombre de una tercera persona, que cuesta 3 millones de euros. Que la casa de Lanzarote, hay que explicar el truco, ya no solamente es el precio, 1,2 millones, es que allí solamente puedes construir donde te dejan, si te dejan permiso. Y de esa casa lo que más vale no es el 1,2 millones de valoración, no, es la ubicación. Eso allí es. no puede hacer una casa nada. nadie más. Y él la tiene. Sí. ¿Por qué la tiene? ¿Por qué la tiene allí? ¿Cómo Gran le han pregunta, permitido ¿no? construir esa piscina? Que la mayoría de casas en esa zona no tienen piscina por temas medioambientales. Y además es una casa de 1.200.000 euros que compró con una hipoteca de 100.000 euros. Por lo tanto, entiendo que el 1.100.000 los pagó al contado, ¿no? Bueno, pues ya que estamos hablando de Zapatero... En Podemos igual alguno también se pone nervioso. Puede ser. Dices por Venezuela. Por Venezuela. Obviamente. Cuidado con eso. Porque el tema de la Fundación CEPS y el tema de los pagos, que justo eran todos justo antes de crear Podemos. Qué casualidad. Acuérdate del informe que cobró Juan Carlos Monedero, Hombre, $500.000 de euros favor. por una moneda que luego al final no existía. Yo creo que eso es pecata Ni el minuta informe tampoco. Ni el informe en tampoco. comparación a la información Bueno, que hay pues ahí. ya que estamos hablando de Zapatero, ya que hablamos de Venezuela, volvamos a Víctor Ábalos, el hijo de José Luis Ábalos. ¿Qué ha dicho? Literal. Todo confluye en Zapatero. Entrevista en el diario El Mundo. Todo confluye en Zapatero. Es responsable de la cloaca del PSOE. A ver, cuidado. Ahora vamos a explicar esta historia, bien. Pero hay unas cosas de la cloaca del PSOE que son Pedro Sánchez puro. De hecho, ya lo ha testificado 3 personas. Es verdad que hubo un intento de intromisión por parte de Pepe Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero. Y es verdad que ellos contaban con una persona, Antonio Hernando, que lunes, miércoles y viernes es de Zapatero, martes, jueves y sábado es de Sánchez. Y cuando caigan los dos, pues será del siguiente, que para eso se ha hecho político profesional. Bien, más frases de Víctor Ábalos. Sánchez le dio la orden directa a mi padre de ir a ver a Delcy a Barajas y desde entonces cayó en desgracia. Por lo que yo sé, primera parte de la frase, cierta. Por lo que yo sé, segunda parte de la frase, falsa. Por lo que yo sé, no cayó en desgracia por eso. Cayó en desgracia porque se liaron a guantazos, que de hecho lo dice el propio Víctor Ábalos, por el negocio de Venezuela. Y esta es la clave de toda esta historia. Atención, dice, fue un antes y un después. Vuelvo a Víctor Ábalos. El equipo de Pepe Blanco aprovechó este episodio para activarse contra él, contra José Luis Ábalos, porque mi padre se negaba a recibir a los clientes de la consultora Acento. Acabásemos. Vale, ya has dicho la verdad. Vamos a ver, ¿cuál es la historia? Aquí había una serie de negocios que efectivamente los lanzó José Luis Rodríguez Zapatero. ¿De la mano de quién? Raúl Morodo. ¿En qué mandato? En el del año 2004. Saca a Raúl Morodo, que era embajador en Lisboa, y se lo lleva como embajador en Caracas. Por cierto, qué boda sin la tía Juana, ¿quién se lo recomendó? José Bono. Bien, que de esto, de business, sabe mucho. Sabe muchísimo. Luego se va, se confiesa, De todo perdonado fragatas y para adelante. de A seguir. fragatas y Bien. todo eso. Allá que se pone Raúl Morodo y empiezan a negociar. Y empiezan con negocios, efectivamente, las famosas fragatas. ¿Acabaron ahí? Mentira. Siguieron con más negocios, los energéticos, porque había que entrar en PDVSA. Vamos a dejarnos de historias. Tú te conoces perfectamente el caso PDVSA en la investigación que se hizo en España, Alejandro. ¿Por dónde le trincan o les trincan a los Morodo? Por los contratos con PDVSA. Petróleos de Venezuela. Como Bien. todo en Venezuela. Esto empieza a avanzar y hay un momento dado en el que llega Pedro Sánchez, que nunca lo quiso José Luis Rodríguez Zapatero, pero como se da cuenta de que tiene cogido a las bases, que oye, que les gusta las bases, que Susana Díaz no da el paso, que Eduardo Madina no se deja ser utilizado por Susana Díaz, se le viene abajo el tenderete y José Luis Rodríguez Zapatero dice, bueno, pues tendré que asumir a este elemento, a Pedro Sánchez, y lo acepta. Bien, y Pedro Sánchez al principio hace el pacto con José Luis Rodríguez Zapatero de, hombre, por supuesto, los negocios venezolanos son tuyos, hasta que evidentemente le empiezan a hacer los ojos chiribitas con el símbolo del euro a Pedro Sánchez. Esta es la historia. Momento en el que su lobby, su clan, se empieza a enfrentar al clan lobby de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Quién estaba en el clan lobby de José Luis Rodríguez Zapatero? Pepe Blanco. ¿Quién estaba en el nuevo de Pedro Sánchez? Ábalos, Koldo, Víctor de Aldama, y ese es el enfrentamiento famoso. Por eso Víctor Aldama se lleva a matar con José Luis Rodríguez Zapatero, porque se pegaron incluso por Air Europa, que era uno de los botines. Claro. José Luis Rodríguez Zapatero hace la introducción en Venezuela para que sea aerolínea estratégica Air Europa, pero en un momento dado
por lo visto no consigue agilizar la devolución de los 200 millones que le debía a Venezuela. Eso es. Porque claro, con Maduro lo de que entres aquí vale, pero lo de que te lleves el dinero como que no. Y en ese momento confían en Víctor de Aldama y los dos clanes efectivamente se pegan. Esta es la explicación somera, rápido, de lo que nos está queriendo decir en clave Víctor Ábalos. Fíjate al principio que Ábalos lo dice, si todos los que estaban en el ministerio me los puso, o sea, eran de blanco y los tuve que dejar a todos estos, al y de eso era verdad. al otro, y era verdad. Hombre, a ver, hubo una persona que sí que es cierto que fichó a Ábalos, que fue a Pardo de Vera, la presidenta de Adif, y Pardo de Vera venía de la consultora Acento, ¿no? Yo creo que a lo de que Pepe Blanco. Eso es, a lo que se refiere el hijo de Ábalos es que Pepe Blanco seguramente quería usar o estaba usando la consultora para una empresa viene, contrata mis servicios y yo me encargo, entre otras cosas, de conseguirle contratación pública, y a lo mejor pues no se consiguió lo suficiente, pero no tanto porque Ábalos fuera el adalid de la transparencia y de la ejemplaridad. Se estaban pegando por el negocio. Claro, sino porque a lo mejor él no cobraba comisiones ilegales de esos contratos. Se es que ahí está pegando la clave, por el negocio. Esa es la historia. Pero al principio luego, se tragó a todos, sea al de carreteras, al otro. Bueno, el de carreteras estuvo hasta el último momento. De hecho, Raquel aquí, Jiménez le mantuvo. Pero aquí, Carmen, pasa lo de siempre. Cuando llegan al gobierno, de momento llegan con los ojos alucinando. ¡Hala, moqueta! ¡Hala, gambas! ¡Hala, jamón 5J! Y todos contentos. Hasta que pasados 5 meses dicen, ¿la bandeja de jamón esta la tengo que compartir? No, mejor toda para mí. Casi mejor toda para mí, ¿eh? O toda para mí y para Jessica. O toda para mí, para Jessica y para Claudia Montes. O toda para mí, para Jessica, para Claudia Montes, para Carlota se enrolla que te cagas, para Ariadna, y empiezan las peleas. Esta es la historia de siempre. Y la pasta. Efectivamente. Las Pero chicas mira, y la pasta. aquí ha habido algo que pasó desapercibido en su día y yo creo que tiene una importancia tremenda, que es cuando el PP denunció ante la Oficina de Conflicto de Intereses a Sánchez por el tema del rescate de Europa, ¿no? Porque obviamente fue él el que aprobó ese rescate en el Consejo de Ministros, siendo su mujer una intermediaria, ¿no? Como ha acabado trascendiendo en los informes de la Guardia Civil. ¿Quién dirige esta institución? Pues una tal Flor María López Laguna, que ya fue alto cargo de Zapatero y a la que el propio Sánchez fichó para esta oficina. Esta oficina fue también la que tapó todos los escándalos de José Antonio Marco San Juan, el expresidente del Tribunal Económico Administrativo Central, que a día de hoy le está investigando la Fiscalía Anticorrupción. Y vamos, yo no he escuchado a la Oficina de Conflicto de Intereses absolutamente nada del hermano de Sánchez, porque los fondos europeos que usaba el hermano de Sánchez en su oficina, en la oficina que tenía en Extremadura, fueron aprobados en el Consejo de Ministros. Totalmente. Y tampoco de las ayudas que recibió Playboy, la fábrica de plásticos de su padre. El 1 millón de euros también fue aprobado en el Consejo de Ministros. Y la Oficina de Conflicto de Intereses, totalmente muda. Pero porque eran plásticos woke. Eran plásticos respetuosos con el medio ambiente. Reciclable, ¿no? O sea, para lo que dijo la oficina, no ha habido ningún conflicto de intereses. Claro, los plásticos que fabrica la familia de Pedro Sánchez son todos ecológicos, todos. Los demás, verdes. Claro, tú coges la parte de arriba una huevera, la tiras y eres un malvado aniquilador del planeta. Ahora, si la familia de Pedro Sánchez, con subvenciones públicas, se dedica a fabricar plásticos, son super woke, ecologistas, sostenibles, ecoresilientes y toda la caterva esta de palabrejas. Más declaraciones de Víctor Ábalos, del hijo de José Luis Ábalos, sobre la cloaca. Atención a esta porque es importantísima. En esa reunión, en la reunión fundacional, la del 25 de abril, un día después de la carta del presidente profundamente enamorado, cuando acaban de descubrir que Begoña Gómez está imputada. En esa reunión, Antonio Hernando, que estaba presente, tuvo un papel muy importante, dice el hijo de Ábalos. No fue baladí su presencia, totalmente de acuerdo. Hernando y Óscar López, como no, ya vuelve a salir otro, son Pedro Sánchez. Leire capitaneaba esa operación y hubo empresarios que vieron la oportunidad de unirse a ella para llegar a Moncloa. Pues está describiendo de arriba abajo lo que era la cloaca. Y Antonio Hernando lo tenemos en estos momentos de secretario de Estado. Y ha estado dentro del gabinete de presidencia. Y tiene una función primordial. La propia Leire Díez lo dijo en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, que de pasajero que iba por ahí 5 minutos, nada de nada. ¿Qué hace este señor? Bueno, está citado ya, ¿verdad? Está citado, va a tener que ir a declarar como imputado. Como testigo. Como testigo, de momento como testigo. De momento como testigo. Sabemos cómo entra, no sabemos cómo va a salir. Vamos a ver cómo sale, pero lo que es evidente es que aparte de que Antonio Hernando participaba en las reuniones con Leire Díez, con la cloaca del PSOE, Antonio Hernando y Óscar López
formaban un tándem, que era el tándem que estaba interesado en las primarias del Partido Socialista en el año 2017, de captar toda la información posible sobre las saunas y prostíbulos del suegro de Sánchez para usar esa información en contra de él en esas primarias, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que declara en su momento estos dos formaban parte del clan de los Dalton. Claro. En resumidas cuentas, que... Le llamaban en el PSOE, les llamaban los Dalton. Boys, ¿no? Los Pepiños Boys. A mí me gustan más los Dalton. Sí, tenían los dos motes. Sí. En resumidas cuentas, que de los nuevos ocupas de Soto del Real, Ábalos y Koldo, más del hijo de José Luis Ábalos, ya sabemos que se han puesto a hablar de Europa, se han puesto a hablar de la cloaca, se han puesto a hablar de Pepe Blanco, se han puesto a hablar de Venezuela, de la llegada de Delcy Rodríguez. Pues a lo mejor resulta que les está sentando bien. Lucía Guadalupe, bienvenida. Buenas noches. Como dicen ellos, el frío, ¿no? Sí. El frío de Soto del Real. Acaban de descubrir el frío. Claro, que José Luis Ábalos a lo mejor era de otro tipo de calor. Que se preparen porque en Soto Vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es la situación de estas dos personas que se quejan mucho, sobre todo José Luis Ábalos. Se queja muchísimo de Soto del Real. Nos ha dicho José Luis Ábalos en las últimas horas que allí tiene mucho frío. Bueno, la cárcel en la que está, la de Soto del Real, pues está sujeta a condiciones meteorológicas más complicadas en esta época del año y más estando en la Sierra de Madrid. Carlos, es importante decir que no hay calefacción, eso es verdad, en las prisiones, pero sí protección climática. Aunque para Ábalos... ¿Eso qué es? ¿Qué es la protección climática? Entiendo que le dan una manta. Eso es. Es que como no soy ecologista, pues vaya usted a saber, ¿no? Y aunque para Ábalos no debe de ser suficiente, porque pues, ha pedido a su familia ropa de abrigo, en todo caso la Administración facilita mantas para protegerse del frío. Si con la manta no fuera suficiente, tiene la opción de tirarle ya. de comprarse un calefactor con su propio dinero, igual que en verano pues pueden comprar ventiladores. Y así lo ha explicado en declaraciones a la noche de Cuesta Joaquín Leiva, funcionario de prisiones y portavoz de ACAIP. No tienen calefacción, no tienen aire acondicionado, con lo cual las maneras de protegerse del frío son las básicas de manta y en aquellos que disponen de radiadores que pueden adquirir dentro de los servicios de cromático, que pueden adquirir una televisión. No son prisiones de lujo, son instalaciones modernas, que tienen instalaciones polideportivas modernas, pero no deja de ser un centro penitenciario y no son las comodidades que nos podemos encontrar en el día a día en un hotel o en nuestras casas. Bueno, en cuanto a las visitas, los internos pueden recibir un máximo de 2 por semana en locutorio. Las llamadas comunicaciones, y durante los 3 primeros meses solo podrán existir estas supervisadas en todo momento por funcionarios. Los internos tienen derecho a 2 visitas semanales por locutorios de 20 minutos cada una, que normalmente se suelen acumular en una única visita de 40 minutos, y además tienen la posibilidad de un vis a vis al mes familiar y un vis a vis al mes íntimo. Por razones de actividades y de realizar determinadas actividades dentro del centro, los internos pueden recibir lo que se llaman recompensas, y estas recompensas pueden venir acompañadas de poder realizar algún vis a vis extraordinarios. Pero... O sea, que si haces más deporte, ¿tienes derecho a más vis a vis? Actividades. O sea, si se portan bien, pues entiendo que pues esos vis a vis extraordinarios existen, que se dan por la continuidad en actividades. Menudo dilema va a tener José Luis Ábalos para el vis a vis. Sí, bueno, verás tú. Yo iba a ir por ahí, pero me Pito, Gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? La cosa es que a Ábalos y a Koldo de cara a esta Navidad no les va a dar tiempo, porque se exige un tiempo mínimo de permanencia para esos vis a vis extraordinarios. Entonces, al ser presos de reciente ingreso, pues se ha quedado sin aguinaldo. Eso es. También, por otra parte, en cuanto a las entregas de paquetes, ¿no?, con objetos personales, hay dudas sobre si Ábalos estaría recibiendo un trato de favor. No hay una reglamentación estatal, va por centro, pero lo normal es que sean 2 al mes. Hemos visto a su expareja, Andrea, acercándole la semana pasada, pocas horas después de su ingreso, algo de ropa y libros. Hoy le ha acercado un cuaderno, una manta y ropa de abrigo. Ya van 2 visitas, pero en menos de una semana. Pero al ser 2 visitas de 2 meses diferentes, pues están permitidas. En diciembre solo podría ir a entregar más enseres una vez más. O sea, no es cada... normal, y está bastante estandarizado, es que sean 2 al mes, siempre hablando de mes natural, es decir, en noviembre 2, en enero 2, de manera que un interno que haya ingresado la última semana de noviembre podría recibir 2 paquetes en noviembre y otros 2 paquetes en diciembre. Claro, o sea, no se mide por 30 días seguidos, sino mes de noviembre, mes de diciembre. 2, así, por mes.
También te digo una cosa, este señor, yo no sé, tanto pensar en la posibilidad de ir a prisión y luego se va con una mudilla y metida en una mochililla que faltaba, ¿sabes? El bañador turbo y las gafillas de la piscina. Pues haberte llevado un abrigo, hijo mío. Mira que era fácil, ¿eh? Claro. Unos calcetines bien gordos y un chándal. Una manta, no sé lo que se puede llevar, pero vamos. Ambos están en el módulo 13 de Soto del Real, en el que hay 72 celdas, como Santos Cerdán y Víctor de Aldama, un módulo de presos poco conflictivos, y aunque había celdas individuales vacías, ambos han decidido compartir cuarto. O sea que ellos podrían estar en celda separada, individual. Eso es. Sí, pero han preferido mantener el calor familiar. Sí, se quejan de ronquidos y demás, pero... Sí, bueno, el primer día... Koldo se quejó de los ronquidos de Ábalos, dijo que no había podido dormir. A mí hay dos elementos... se hubiese ido a otra celda, que tenía otra libre. A mí es que hay dos elementos que me llaman mucho la atención. El primer día no podía elegir. Para empezar, ¿por qué se les ha permitido estar juntos? Es decir, durante todos estos días, lo mínimo que estarán haciendo será pactar pues todas estas entrevistas, la difusión de información que van a ir haciendo a partir de ahora, estrategias judiciales, y luego también ha habido algo muy llamativo. ¿Por qué el director de la prisión ha bajado a recibirles? A mí esa es la parte que más me llama la atención. Claro, es que... Porque fíjate que el otro, yo doy por hecho que todo lo concertable ya lo tenían concertado, ¿no? O sea, que entiendo lo que estás diciendo, pero también es verdad que en las prisiones intentan mantener un criterio de humanidad. Claro. Ven llegar a estos, perdón por la expresión, pero a estos panolis, que en términos de prisión son unos panolis, que los ves entrar y dices, estos es que se hunden, pero se hunden que lo mismo acaban pegándose cabezazos contra los barrotes de prisión. Y mira, pues que duerman las primeras noches juntos. Yo eso puedo llegar a medio entenderlo, pero lo de la bajada, hacer una recepción oficial por parte de la dirección de Soto del Real, ¿pero a quién saludaban? ¿A quién saludaban? ¿Al rey de la trama? ¿Al rey de Carlota se enrolla que te cagas? ¿A quién saludaban? Lo que nos decían, que al ser casos mediáticos cuidan mucho esa imagen que se puede dar de prisión en el exterior. Pues cuidado con ese tipo de explicaciones, porque entonces significa que hay un privilegio por ser mediático. Claro. Eso es. O sea, cuidado con esta historia, porque hay explicaciones que le den, y a estos de guante blanco, ala. Exacto. Privilegios, pero que me estás contando el director de la cárcel. Del juego. En este caso, bueno... Mejor que se calle, porque con esas explicaciones... Y volviendo al espacio, poca intimidad, comparten baño porque están dentro de la celda y hacen vida con el resto de reclusos, que lo hablábamos esta tarde, no Carlos. Porque siempre y cuando no exista ninguna restricción especial impuesta, bien por razones de seguridad o médicas, se hace un régimen de vida ordinario dentro de prisión. Bueno, siempre que no haya un auto judicial de incomunicación, no hay nada que impida que dos internos que están inclusos en la misma causa puedan mantener contacto dentro de la prisión, incluso compartir módulo o celda. Asimismo, si no hay incompatibilidad entre ellos, si no hay compatibilidad con el resto de la población reclusa, es el trato y la conjunción de todos ellos en un mismo espacio entra dentro de lo habitual. Dinero, que también hay muchas dudas. Cada preso cuenta con 100 euros semanales para comprar en el economato y pueden pedir en el peculio dinero extra para comprar, por ejemplo, pues una televisión, que se estaba leyendo ya en prensa. 100 euros de oficio cada semana les dan. Eso es. O sea, les damos. Eso es. Claro, pues lo pagamos nosotros. Les damos nosotros. Yo pensaba que podía llevar cada uno su dinero. Cada uno su dinero a través de las familias. Vale. O sea, es una especie de hucha donde va ingresando la familia o quien sea, o el mismo. Lo que pasa es que hay un tope. Que solo pueden gastar 100 euros al mes como mucho. ¿Y todo el dinero del economato y eso dónde va? No sé, que no tengo ni idea. La prisión será una pasta. Vamos a hacer un reportaje de prisiones, Carmen. Será una pasta. Y han comprado un televisor ya. Cada preso. Está previsto. Quieren comprarlo. Sí, pero es llamativo, ¿no? Porque él salió justo, creo recordar que fue el mismo día que el juez decretó su ingreso en prisión, poco menos que en una entrevista llorando, diciendo que no tenía dinero, que tenía 6.000 euros en la cuenta, pues como siga este ritmo se le va a acabar pronto. Hombre, los 6.000 euros, adiós, porque una tele ahora está carísima. Y luego el tabaco, que Ábalos fuma negro, tabaco negro, y estaría teniendo un problema porque en el economato de Soto del Real pues venden cigarrillos rubios. Bueno, pero eso no va a tener problema. Se pasa el rubio. De momento. O sea, pues me refiero por la cantidad de tabaco que se mueve en las prisiones de manera completamente ilegal. No creo que tenga ningún problema. Pero claro, eso tendrá que pagarlo, obviamente. Hombre, hay una cosa que es verdad, este régimen para unas personas que han vivido como han vivido estos, es que hay que recordar Ábalos,
que si folios para aquí, que si billetes para allá, Ay, que amigo, si las juergas, no, es lo que si el tiene. parador de Teruel, el de Sigüenza, que si nos vamos de viaje, que si ahora República Dominicana, o sea, lo que quisiera cuando quisiera. Y Koldo García Izaguirre no andaba muy lejos, porque era el que recibía, por ejemplo, la asignación directa de 10.000 euros al mes, no de Renfe Mercancías, que también, no de su puesto en el Ministerio, que también, no, de la trama directamente Totalmente, 10.000 euros sí. al mes. Pero fíjate, al igual que Y Ábalos... los sobres de Ferraz. Y los fajos. Que iba a Las recoger chistorras, allí, el dejaba y chistorreo. cogía. Pero eso en la última etapa, porque yo creo que Ábalos jamás en su vida pensaría que iba a acabar en prisión. Pero Koldo, desde que salió del prostíbulo como portero, pues digo yo que a lo mejor si tuvo infinidad de problemas, a lo mejor él sí que pensaba que en algún momento acababa en la cárcel, ¿no? No en la última etapa, que evidentemente llevaba un ritmo tremendo. Lucía dice que ha hecho amigos, ¿no? Que Eso tiene una dicen. serie de amigos, según él, que le estarían llevando la red social en el nombre de Ábalos. Bueno, esos son los que están fuera, los que están fuera. Estos están fuera. Estos están fuera y le Es están que allí llevando dentro la... no se puede, Es claro. verdad que ha habido mucha confusión, porque decían que se había 3 amigos fuera que le estaban llevando las redes, pero por ejemplo yo el primer día también escuché, no sé si fue en Telecinco, comentaban que había como contratado una especie de agencia que se dedicaba a este tipo de ¿Y cuestiones. con qué dinero? Claro, Porque, por eso digo, pero es verdad que la última versión, por así decirlo, lo último que se está rumoreando es que son 3 personas que se llevan bien con él, 3 amigos. Había que le estarían también llevando otra las redes. versión que es la asistente que él tenía en el Congreso de los Diputados, la que le está llevando la cuenta. La Porque que le era defendió el día que Sí, salió a declarar. La que empezó a Sí. tapar las cámaras, ¿no? En el Congreso, porque era la persona que le llevaba a Twitter antes de ingresar en prisión. Por lo tanto, lo más normal es pensar que esa señora, que tiene un sueldo público, que esto es lo relevante, sigue llevándole las redes Bueno, sociales. dicho todo esto, eran 2 personas o 3 o todas las que se creen impunes, han cometido todo tipo de... han vivido fenomenal y ahora están en la cárcel. Pues lo siento. O sea, a mí no me da Horarios. ninguna Más pena. datos. Horarios, hacen 3 comidas al día. Entre las 8:30 y las 9 es el desayuno, entre la 1 y la 1:30 la comida y a las 7:30, 8 es la cena. Luego en el economato, pues como decimos, pueden adquirir otros productos de alimentación envasados. Y por último, las llamadas. Pueden realizar un máximo de 15 llamadas a la semana con tarjetas telefónicas que ellos adquieren con su propio dinero, dura cada una 8 minutos y son escuchadas por personal de prisión, y las llamadas a sus abogados, eso sí, son ilimitadas. Pero 15 llamadas a mí me parece muchísimo. Por Sí. Dios, A la ni semana. tu A la novio, semana. ni a 15 tu- llamadas a la semana, ni a tu Más- novio. 100 euros para más de gastar. 2 por día, sí. ¿Y con 100 euros? Visitas toda la semana, a mí me parece, Pero vamos, con 100 estoy descubriendo que el estar en prisión tampoco... Con 100 Pero para euros... Ábalos, las 15 llamadas, saca el listado de bueno. amigas, tiqui, 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 Sí, y no le le da toca bien ni- corto. que solo tiene 100 euros. Sí. Y las llamadas serán, supongo, de comprar Tarjetas. con tarjeta. Entonces, eso cuesta dinero. Y ir al economato, porque a este no le veo yo comiendo la de rancho. No. En la primera noche Pues no le va a quedar más cenaron- remedio, ¿eh? Claro. Pero la claro, primera al ritmo noche que llevan... cenaron arroz, mortadela y un quesito. Joder. Eso fue la primera noche. Vamos, debía estar acordándose de las langostas de República Dominicana, Ábalos. Del Hayalay Haberlo que estaba pensado, enfrente de haberlo su casa. pensado antes. Claro. Bueno, vamos a ir a publicidad. De robar. Vamos a hablar de 2 Presuntamente. cosas. Cerdán es el inquilino que acaba de salir de ahí. Ya se habrá olvidado del quesito, de la loncha de chopez y del arroz. Pero váyanse ustedes a saber si tiene que recordarla en breve. Porque Cerdán cobró a empresas por elaborar informes inservibles, anda como filesa, Mira. y mediar en compras de suelo fallidas. Y tenemos el listado de algunas de esas empresas. Cerdán. Y luego vamos a explicar lo de Rafa Yuste y cómo lo han aupado para sacarlo de la UCO. Que a mí este tema me parece delicadísimo. Hay por ahí un nombre de una persona que por lo visto es la candidata, es una coronel, que en estos momentos yo no voy a decir que no tenga un expediente bueno, pero qué casualidades de la vida, es asesora de Marlaska y viene de Igualdad. Qué casualidad. Jimeno Durán, María Dolores Jimeno Durán. Vamos a hablar de todo ello a la vuelta. Bueno, pues atención, Cerdán. Sandra, que nos vas a hacer una ampliación de esta noticia. Noticia publicada en el diario El Confidencial. Cerdán, Santos Cerdán, cobró a empresas por elaborar informes que no servían para nada y mediar en compras de suelo fallidas. ¿Por qué las empresas se dejaban, entre comillas, engañar? Porque de engañadas nada. Luego había premio. Después de pasar por la mediación de Santos Cerdán,
Resulta que conseguían facilidades crediticias, favores múltiples, préstamos, avales, contratos de administraciones controladas por el PSOE. Vamos, que la factoría Santos Cerdán había crecido que no veamos. Eso es. Vamos muy rápido con esto. Venga, pues vamos a contar alguna de esas empresas. Luego, por cierto, vamos a hablar con María San Gil, que vamos a hablar de una cosa importantísima, que llevamos muchísimo tiempo pidiendo desde este programa, desde esta casa, desde infinidad de sitios, que teniendo en cuenta que lo que estamos diciendo es literalmente cierto, todos los pseudomedios, ¿verdad?, y los bulos, y está todo certificado ya judicialmente, lo que pedimos es que la población sea consciente de la prioridad de expulsar a este señor, a Pedro Sánchez, porque cada segundo que pasa es un segundo de voladura democrática. Y de eso vamos a hablar con María San Gil. Perdona, bueno, Sandra. vamos a hablar precisamente de esas empresas de las que cobró Santos Cerdán y que luego, pues como tú decías, recibieron algún tipo de premio, ¿no? Esa información que publica El Confidencial cita, para empezar, 4. La primera de ellas es Sapa Operaciones, que es además contratista del Ministerio de Defensa. Bueno, pues esta empresa pagó 100.000 euros en 2021 y 43.000 en 2022 a Servinavar por el estudio de un proyecto de unos terrenos industriales que nunca se llegó a producir. Se da la casualidad de que justo después, ¿qué sucedió? Que recibió un préstamo de la SEPI de 48,7 millones de euros. Segunda empresa se llama Riverebro. Entre el segundo y el tercer trimestre de 2022 pagó 12.000 euros a Servinavar como comisión por hacer de intermediario en una compra de unos terrenos que nunca llegaron a comprar. ¿Qué pasó después? Pues Sodena, que es la Sociedad de Desarrollo de Navarra, aprobó una inyección de capital de 4 millones de euros y la concesión de un aval de otros 2 millones más. Tercera empresa, Mediaciones Martínez. Sodena, que la conozco de la época en la que mi padre era delegado de Industria en Navarra. Sodena es una empresa pública y Sodena no puede autorizar nada si no pasa por no Santos Cerdán. Santos Cerdán se lo podrá pedir a la USUE Barcos de turno, a la María Chivite de turno, pero si eso no pasa por el Gobierno de Navarra, no es autorizado. Evidentemente se llama tiene Sociedad que de pasar. Desarrollo de Navarra. Es Eso una es. sociedad pública que se dedica al lanzamiento de proyectos con participación o impulso público, aunque tengan capital privado. Eso pasa por el Gobierno de Navarra. Pero vamos a otras empresas porque ahí ya entra también el Gobierno de Pedro Sánchez. Nos vamos a Mediaciones Martínez. Después de varios pagos cruzados entre Servinavar y esta empresa, Servinavar termina con un saldo positivo en favor de su compañía de 88.000 euros. A partir de entonces, una empresa del mismo dueño, esto ya es un entramado un poco más complicado, recibe un centenar de adjudicaciones por valor de más de 13 millones de euros de instituciones como la Confederación Hidrográfica del Ebro, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y la Demarcación de Carreteras del Estado de Aragón. Y cuarta empresa se llama Cicasa Canteras y Construcción S.A. Pagó 180.000 euros entre el verano de 2021 y otoño de 2022 en 15 pagos mensuales de 10.000 euros. Justo antes, una UTE formada por esta empresa, Acciona y Construcciones Murías, que seguro que os suena, recibe una adjudicación del Ministerio del Interior de 41 millones de euros. No puede ser. ¿De Fernando Grande Marlaska? No, no puede ser. Ya lo señaló Koldo. Dijo que Marlaska tenía mucho que callar, ¿no? Koldo señaló a Marlaska, a Armengol, a Chivite y creo recordar, bueno, y por supuesto a Zapatero Víctor y a Sánchez, ¿no? No, a Ángel Víctor Torres dijo que ponía la mano en el fuego por él. Sí. Cosa que a mí me extrañó mucho. Por él ¿no? ponía la mano en el fuego, sí. Pero Marlaska, en fin, todavía no ha aparecido sobre los papeles y claro, yo lo que me alegraría es que aportaran la información. Se han quemado tantas manos ya. Cuidado con esta información porque esto es meterle un torpedito directo al Gobierno de Navarra. No sé exactamente en qué fechas coinciden esos avales, esos apoyos, esas facilidades financieras, pero María Chivite en el Gobierno de Navarra, esta gran amiga de los bilduetarras, puede tener un problema serio, de lo cual me alegraré enormemente. No sé si ha quedado claro mi Pues está hablando del 22, ¿no? El 22... Sí, ella es presidenta desde 2019. Sí. Con lo cual le toca de lleno. Bueno, nos está escuchando ya María San Gil. María, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches, ¿qué tal? María, aquí cada uno tenemos nuestras filias y nuestras fobias. Entre mis filias estás tú, está Ayuso, está Cayetana, está Tellado. Gracias. O sea que para mí es un gustazo darte la bienvenida. Y además me parece que estáis haciendo de maravilla. Yo no sé la de veces que hemos pedido ya que, por favor, que más allá de siglas de partidos, que más allá de determinadas cuitas internas, tonterías, que el peligro que tenemos en estos momentos encima de una cosa que se llama España es brutal, que Pedro Sánchez no ha venido para marcharse, que Pedro Sánchez no ha venido para que la justicia pueda condenar a los suyos y quedarse de brazos cruzados. Y vosotros estáis con el lanzamiento de una iniciativa, Sociedad Civil Española, 3 palabras que suenan de
de maravilla y que además yo creo que es totalmente necesario. Cuéntanoslo tú, María. Bueno, es verdad que hay muchas asociaciones de la sociedad civil que están haciendo muchas cosas para poner en evidencia que estamos viviendo un momento político de una inmensa gravedad, que vivimos una terrible involución democrática y que algo hay que hacer. Y entonces yo creo que hemos tenido el acierto, más de 100 asociaciones, bueno, de ponernos a trabajar juntas sin perder cada una nuestras señas de identidad, pero entendiendo que, bueno, la unión hace la fuerza y que si nosotros pedimos que los partidos que nos representan, el PP y Vox, hagan un esfuerzo de generosidad y de poner en común aquello que les une, pues la sociedad civil tiene que hacer lo mismo. Y entonces sociedades pues muy diferentes, como Foro Libertad y Alternativa o Pie en Pared, bueno, o NEOS, que defendemos, bueno, pues unos directamente la libertad, otros la Constitución y, bueno, pues nosotros hacemos más hincapié en lo que son los fundamentos del humanismo cristiano, pero todos entendemos que tenemos que trabajar conjuntamente para poder poner a España otra vez en el lugar que se merece y para poder echar a Pedro Sánchez del gobierno. Estábamos hablando, María, de la intoxicación bilduetarra de Navarra, pero podríamos hablar de la reunión del caserío, o podríamos hablar de las 47 libertades condicionales que han concedido ya Pedro Sánchez por derivación en el gobierno de PNV más los Pedro Sánchez, porque es un gobierno de PNV y Partido Socialista, para soltar etarras. O podríamos hablar de los 400 casi acercamientos de etarras. O podríamos hablar de cómo tienen redes corruptas por todas partes. O podríamos hablar de la intoxicación e invasión del Tribunal Constitucional o de la Fiscalía. Ha llegado el momento de que todos nos unamos, ¿verdad? Yo creo que es fundamental. Como muy bien diría Jaime, primero tenemos que tener claro cuál es la causa de todo lo que está sucediendo. Y entonces es cuando verdaderamente tenemos que echar la vista atrás y acordarnos de los primeros pactos con ETA, como el Pacto de Estella, el Pacto de Perpiñán, o cuando el Partido Socialista, ante la mayoría absoluta del Partido Popular del año 2000, pensó esto no se puede volver a repetir y empezó Zapatero, bueno, pues aliándose con ETA para convertirles en socios de gobierno con Pedro Sánchez después de la moción de censura. Y a raíz de eso viene todo lo demás que tú estás contando. Y eso, bueno, pues está llevando a España a una degeneración democrática absoluta. Y creo que cada uno de nosotros, cada ciudadano, tiene que ser muy consciente de la responsabilidad que tenemos. Que no sirve de nada que estemos en casa protestando, que encendamos la tele y nos indignemos, que te escuchemos por la noche y nos pongamos de mal humor por todas las tropelías que están cometiendo. Creo que tenemos que actuar y por eso me parece una iniciativa fantástica que, bueno, distintas asociaciones de la sociedad civil, cívicas, culturales, constitucionalistas, económicas, seamos capaces de ponernos conjuntamente en este momento a hacer un decálogo para ponerlo encima de la mesa para que se pueda llevar a cabo, pero también siendo muy honestos y diciendo la verdad. Esto es un embrión, o sea, esto no es la solución para todo. Mañana damos el primer paso de muchos pasos que tenemos que seguir dando, en los que esperamos que cada vez más ciudadanos se adhieran a nosotros y quieran colaborar con nosotros en revertir esta situación que estamos viviendo. Cítala o menciona la cita: mañana, miércoles 3 de diciembre, 19:30, Auditorio Mutua Madrileña, un sitio espectacular, presentación del decálogo para detener el proceso de ruptura entre españoles. Efectivamente, yo solo voy a añadir que, bueno, interviene Alejo Vidal Cuadras, Marcos de Quintos, Alejandro Entrambas-Aguas, Javier Martínez Fresneda. Ese chaval está saliendo bueno. Sí, ¿verdad? Aquí le tenemos a nuestra vera. Y Pilar Los Santos. Bueno, pues Alejandro, mañana nos vemos. Mañana y nos bueno, vemos. le acompañarán todo el resto de personalidades que he mencionado, que creo que son un reflejo fantástico de esa sociedad civil que quiere es una sociedad activa. Pues mira, María, mientras estamos hablando de esto, Pedro Sánchez está dando el último paso y te lo quiero preguntar. Lo estábamos mencionando antes, la UCO, bendita sea la UCO, que nos está salvando en infinidad de situaciones tremendamente desagradables. Pues la UCO resulta que tenía un mando que se llama Rafa Yuste. Él era coronel porque el mando de la UCO, el jefe de la UCO, tiene que tener el rango de coronel. El gobierno ha decidido acelerar su ascenso a general. Así como no se lo daban a Pérez de los Cobos, porque no les daba la gana, Fernando Grande Marlaska es así, en el caso de Rafa Yuste, para quitarle el mando de la UCO, al elevarlo a general, deja de ser coronel y por tanto tiene que salir de la UCO, pues han decidido acelerar el nombramiento. Y además, al acelerar el nombramiento, qué casualidad, una persona que estaba en rampa de salida, el teniente coronel Balas, que estaba esperando a ser nombrado coronel, ya estaba, de hecho está obteniendo las maximísimas calificaciones, pues no da tiempo a que sea coronel, y como el jefe de la UCO tiene que ser coronel, pues no da tiempo, en teoría, a que el teniente coronel Balas, que se lo ha ganado más que nadie, sea el jefe de la UCO. Otra maniobra más, ¿no?, de esta persona llamada Grande Marlaska. Bueno, una más, pero yo creo que también tenemos que estar muy preparados de aquí a las elecciones. Van a hacer todo lo imposible, lo impensable, lo indecible
para mantenerse en el poder. Entonces, nosotros, que no queremos hacer frentismo, que no queremos levantar un muro, que no queremos seguir en la división, pero sí queremos que el Frente Popular salga del gobierno, nos tendremos que preparar. Es decir, van a hacer, pues eso, ahora estamos con el tema de la UCO, mañana habrá otro escándalo más. Preparémonos, estemos dispuestos y preparados para, bueno, construir esa alternativa tan necesaria para que en España nos volvamos a reconocer como un país de coexistencia, de convivencia y de progreso. Porque si nos fiamos de Pedro Sánchez o creemos que van a hacer algo decente, olvidémonos. Ellos van a seguir a lo suyo, van a seguir en su proyecto de ruptura y de división, con los bilduetarras, con los nacionalistas, con los que quieren romper España, y van a hacer todo lo que esté en su mano para poder seguir en el poder. Bueno, pues nosotros, la sociedad civil y la alternativa democrática, preparémonos para presentar a la sociedad un proyecto que ilusione y que consiga tener una mayoría. Para la gente que no lo sepa, María, voy a confesar un secreto. Hubo un tiempo en el que yo te estuve dando el latazo para que te presentaras a las primarias del Partido Popular, te acordarás, ¿no? Eso fue en otra vida. No hace tanto, María, no hace tanto. María, que un placer, ojalá mañana se os llene. Yo no voy a poder estar por motivos obvios porque estaré aquí, pero bueno, contad con nuestro apoyo, obviamente, y además os cedemos, os enviamos a Alejandro Entrambas-Aguas, que va a ir para allá y que seguro que va a encantar a la gente. Que un besazo muy fuerte, María. Un abrazo enorme y millones de gracias. Un beso. Nada, un placer. Pues la verdad es que hace falta más que nunca esta historia. Cada uno que la aborde como quiera, con la capacidad, unos de partido, otros de no partido, unos de acudir a una manifestación, otros de montar una asociación, otros de respaldar, de apoyar, yo qué sé, lo que quieran. Metería ahí hasta el Club Libertad Digital, que son formas de apoyar. Pero dicho todo esto, yo creo que es necesario que hagamos todos una reflexión. No estamos en un periodo normal. O sea, el que haya escuchado, y antes les hemos puesto cortes de Pedro Sánchez, no es una situación normal. O sea, este señor está negando que conozca a Ábalos. O sea, pero ¿a dónde hemos llegado? Es una persona que tiene una caradura infinita, es difícil de narrar. De todas maneras, yo quiero decir que, como decía siempre Jaime Mayor Oreja, al que ha citado Ana, y ella misma también, el que empezó todas nuestras desgracias fue Zapatero. O sea, es que Zapatero siempre sale... O sea, fue el que traicionó primero a España. O sea, y luego después este ha salido... Si le preguntas a Jaime Mayor, lo mismo te dice alguna cosa de un tal Pérez Rubalcaba, que va de bueno. Sí, lo mismo te dice alguna cosa previa. Pero Zapatero fue, como ha dicho ahora mismo ella, sí, el multiplicador. Fue el que al final pues firmó el pacto, el primero que empezó con las salidas de la cárcel, el que empezó a romper España. O sea, el que empezó a romper, parecía que no había roto un huevo, pero sí. El que de alguna manera dio carta libre para que se pudiera negociar con ETA, y además es que lo hemos visto en las actas, ¿no? Cómo las cesiones han sido continuas, cómo Cándido Conde Pumpido aparece también de manera continua como la persona que daba chivatazos a policías que a su vez se lo trasladaban a presos de ETA. En fin, una situación dantesca. Claro, conoce bien Arnaldo Otegi a Cándido Conde Pumpido, hasta el punto de cuando pidieron prisión preventiva para él, prisión incondicional para Arnaldo Otegi, la persona que él citó y dijo, esto lo sabe, y no dijo el cargo que tenía en aquel momento, no dijo esto lo sabe el fiscal general, la frase literal fue, esto lo sabe Cándido Conde Pumpido, es decir, se refirió a él con nombres y apellidos, lo que quiere decir que tenía un trato obvio, si no hubiese dicho el cargo, si no hubiese dicho el fiscal general, efectivamente. Bueno, y en el año 2020 ocurrió algo también tremendo en la Audiencia Nacional, que se estaba reabriendo una causa para investigar crímenes de la banda terrorista ETA que no se habían esclarecido, y bueno, la Fiscalía pidió que no se investigara a Otegi. Oye, ¿creéis que triunfa este plan de Fernando Grande Marlaska para cargarse la UCO? O sea, mi opinión particular, o sea, María Dolores Jimeno Durán, no la conozco, no tengo ni el placer ni el disgusto. No me gusta nada el ascendente, es decir, que una persona te la elijan no por su historial en la propia UCO, cosa que abocaría sí o sí a nombrar jefe de la UCO al teniente coronel Balas, que era cuestión simplemente de esperar un par de meses, 3. Y automáticamente habría sido coronel y es la persona que más se lo merece por su independencia, por su tesón, por su capacidad de investigación, porque va contra viento y marea en defensa de la legalidad. Bueno, a mí ya
que una persona se preste a hacer una especie de atajo para impedir esto, pues evidentemente no me gusta. La persona que está sonando es María Dolores Jimeno Durán, es una persona que por lo visto sí sería cercana a Fernando Grande Marlaska y que vendría de igualdad. A mí ven de donde vengas, pero tienes que tener claro a qué vas. Y que la forma de ir sea para tapar la entrada del teniente coronel Balas suena de espanto. Dicho eso, la UCO es mucha UCO. Y yo, la gente con los que he hablado, de la Guardia Civil, e incluso de la UCO, me dicen, mira, aquí tenemos clarísimo cuál es nuestro deber. Y puede venir Rita la Cantaora, que vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, que no va a ayudar, está claro, está clarísimo. Bueno, Más yo creo... que nada porque sus investigaciones dependen de un juez. Entonces, si ellos... Sí, pero los medios dependen de los medios que le dé la unidad. Sí, claro, si le das pocos medios, pues podrán hacer menos. Que ya tienen pocos medios. Tienen una auténtica birria de medios. Si son 60 personas, ¿no? 60 dedicados a casos de corrupción, 200 y pico en total en toda la UCO. Ya, pero a casos de corrupción son 60 personas, o sea que ya es... Muy poca gente. Por eso la gente se sorprende y dice, ¿pero qué ha pasado con el informe? ¿No iba a salir ahora el de...? Claro. Pues que cada vez que tienen que dar periodo a uno tienen que parar 56, porque no dan abasto los pobres, no dan abasto. A ver, yo estoy convencido de que elijan a quien elijan, ellos van a seguir trabajando de la misma manera, con la misma independencia y el mismo esfuerzo. Ahora bien, como haya algún tipo de intento de pararles, estoy convencido de que lo acabarán denunciando, ¿no? Y nos acabaremos han parado enterando. la UDEF y que sepamos, pero sí que recuerdo yo en la policía nadie ha gritado. Hace años algún cargo que denunciaba presión. Sí, bueno, la policía, pero ¿dónde está? La Policía Nacional, por desgracia, y lo digo porque tengo muchísimo cariño e infinidad de personas que están ahí dentro, pero por desgracia es más permeable a este tipo de situaciones. Bueno, ¿quién la dirige? Exacto. Que la dirige, ¿no? Pardo Piqueras, un gran amigo de Bono. Pues por eso te digo que y la Guardia Civil suele ser más impermeable. Esto del carácter militar genera ahí una impronta. Vamos a publicidad, volvemos rápido, les damos todo el boleto y seguimos hablando porque cuidado, con este tema hay mucha historia y cuidado con la que se está montando con el tema de la peste porcina, que tiene un trasfondo político de mucho cuidado. Que resulta que hubo una reunión entre Salvador Illa, ¿vale? Y el responsable de toda esta historia, que tenía que ser Fernando Grande Marlaska, Guardia Civil, y decidieron que había que desmontar el Seprona en Cataluña. Y ahora tenemos a la UME con escopetas de caza persiguiendo jabalís. ¿Y no le han hecho ascos? Las 10:03, las 9:03 en Canarias. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Vamos a actualizar la información. Lo último, lo más importante posiblemente hasta ahora es la amenaza que acaba de lanzar Donald Trump a Nicolás Maduro de un posible ataque por tierra. Sí, la agencia Reuters está contando que Trump dio al dictador venezolano hasta el viernes de la semana pasada para abandonar Venezuela junto a su familia. Ese ultimátum ya ha expirado y todavía no sabemos cuáles son los siguientes pasos que piensa dar el presidente de los Estados Unidos. Hoy ha reunido a su gabinete y ha defendido los ataques a las narcolanchas y ha dicho, además, que pronto extenderá esos ataques a tierra firme. 11.888 asesinos, muchos de ellos cometieron más de un asesinato. Los dejó entrar a nuestro país totalmente sin revisar, pero también permitió que entraran drogas en cantidades récord y cientos de miles de personas murieron al año. Y vamos a eliminar a esos hijos de puta. Sobre la escalada de tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha pronunciado incluso el Papa León XIV a la vuelta de su primer viaje como pontífice. Yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decidan hacer en Estados Unidos. Seguro que Nicolás Maduro está esperando un diálogo, seguro, lo digo con toda la ironía. Bien, caso Coldo, mañana el Supremo interrogará como imputados a 2 excargos de Acciona por su vinculación con las obras que la constructora logró unido a Servinavar. Mañana tendrá que comparecer Justo Vicente Pellegrini, exdirector de construcción de Acciona en España, cesado justo el pasado junio tras el informe de la UCO que señalaba varias obras adjudicadas a Acciona y Servinavar. También está citado Tomás Olarte, responsable de la zona norte. La UCO calcula que Servinavar recibió más de 6,7 millones de euros procedentes de Acciona y señala como beneficiarios directos de la presunta trama a Santos Cerdán y su familia con pagos de nóminas, alquileres y gastos con tarjeta por más de 33.000 euros. Sobre la corrupción se ha producido este choque en el Senado entre el senador del PP, Luis Santamaría, y el ministro Félix Bolaños. La semana pasada dijo usted en el Congreso
que este gobierno gobierna, pero sin embargo no nos explicó si mal gobierna desde Ferraz o si lo hace desde Soto del Real. Por supuesto, cuando nos afecta a nosotros y a nuestro partido, claro que sufrimos, ¿sabe lo que sufrimos? Unas náuseas de haber tenido a personas que no merecían nuestra confianza. Fíjate que estaba pensando, según le estaba escuchando a Félix Bolaños, y la asistente de Begoña Gómez, que la contrataste tú, Cristina Álvarez, ¿ahí te dieron las náuseas o ahí te las tragaste? Bien, mañana esperamos tener las primeras reacciones de viva voz desde Junts a los guiños que les ha hecho hoy Pedro Sánchez. El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde a varias cesiones a los separatistas. Mañana a las 9 de la mañana comparecerá la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. De momento, fuentes del partido del fugado Puigdemont dicen que quieren hechos y no palabras. Sobre este asunto se ha pronunciado esta tarde la ministra de Defensa, Margarita Robles. Bueno, yo creo que falta mucho por hacer y estoy segura de que Junts tiene que pensar más que en una clave política interna, tiene que pensar en los ciudadanos de Cataluña. Y para los ciudadanos de Cataluña, pues yo creo que es importante trabajar conjuntamente con el Gobierno. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado que la investigación interna sobre los fallos en las pulseras antimaltrato podría estar lista en enero. Redondo ha insistido en que no debe haber ninguna duda de que el Ministerio tomará las medidas oportunas si se confirma que las empresas responsables han incumplido el contrato del sistema de pulseras. Que no haya ninguna duda, tomaremos las medidas oportunas, pero lógicamente tenemos que terminar primero esas investigaciones para deducir de ahí que efectivamente hay un incumplimiento del contrato. Por cierto, sepan que Redondo ha dicho que cree que el PSOE ha actuado ágilmente apartando a Francisco Salazar cuando conoció las denuncias contra él. Y una cosa más, ya son 9 los casos de jabalíes muertos por peste porcina en la provincia de Barcelona. La UME sigue trabajando para controlar el brote, mientras el presidente catalán, Salvador Illa, sigue de viaje oficial a México. La oposición le sigue reclamando que vuelva. Han actuado muy ágilmente, señora Ana Redondo, tan ágil que a una hora estaban las denuncias, luego las borraban. Después de borrarlas, volvían a aparecer las denuncias. Eso sí que es agilidad. Cada 5 minutos cambiaba todo. Viva la agilidad. Y además es que fue lo que hicieron cuando trascendieron las denuncias, lo quitaron de la Ejecutiva Federal del PSOE. Primero lo negaron, luego lo echaron de la Ejecutiva Federal, luego lo ficharon de nuevo en Moncloa y ahora lo han echado por segunda vez. O sea, como Salazar, claro, que primero lo echas, luego lo robas, luego lo quitas, luego lo pones, te vas a cenar con él. ¿No te da vergüenza ir a cenar con un baboso semejante? Y además dice... No, si era una cosa personal, pues peor todavía. Ivonne Domínguez, portavoz de Jupol, ¿cómo estás? Hola, Carlos, muy buenas noches. Ivonne Domínguez, hemos querido contactar con vosotros, una de las grandísimas asociaciones de Policía Nacional. Tú eres el responsable, el portavoz, porque María Jesús Montero ha lanzado una acusación, la enésima, contra vosotros, contra la Policía Nacional, asegurando que no sabéis actuar en violencia de género. Vamos, que los problemas de las pulseras antimaltrato no son suyos, son vuestros. Que los problemas de la ley del sí es sí, suelta violadores, no son suyos, son vuestros. Que los problemas de falta de efectivos para que luchéis no son suyos, son vuestros. Vosotros sois los culpables. Sí, básicamente, la verdad que has hilado muy bien los dos temas, porque efectivamente yo creo que estaba hablando de su organización y no de la Policía Nacional de la Guardia Civil. En su organización, 2 mujeres que denunciaron unos acosos sexuales, oye, casualmente esas denuncias se extraviaron por un error informático y nadie sabe qué ha pasado con ellas. Realmente creemos que se estaba refiriendo a su organización y no a Policía Nacional y Guardia Civil. La verdad que es un escándalo, estamos indignados. Una vez más, alguien del Gobierno cargando contra Policía Nacional y Guardia Civil, haciendo unas acusaciones gravísimas y muy peligrosas, ya que desincentiva que las mujeres y los niños vayan a comisaría cuando son víctimas de delitos muy graves, poniendo en duda la profesionalidad de Policía Nacional y Guardia Civil, de mis compañeros de UFAM, de mis compañeros de la SODAC, que están todos los días atendiendo a mujeres víctimas en situaciones muy complicadas, muy difíciles y que, como digo, refleja un gran desconocimiento del grandísimo trabajo que hace la Policía Nacional y la Guardia Civil, que es la punta de lanza en la lucha contra esta lacra. Estás, Ivonne, diciendo una cosa que es importantísima, porque efectivamente esto, más allá del insulto a un cuerpo que os batís el cobre todos los días en las calles por defender nuestros derechos, está lanzando un mensaje de desconfianza en los mismos agentes a los cuales tienes que ir efectivamente a presentar la denuncia. Porque claro, si no tenéis capacidad, si no tenéis sensibilidad, si no tenéis conocimientos para combatir contra la violencia a las mujeres, entonces mejor no ir a una comisaría, claro.
Claro, es que es muy grave, es muy grave. Trasladar un mensaje muy peligroso a las mujeres víctimas que lo que tienen que hacer efectivamente es ir a una comisaría, que van a ser escuchadas, que van a ser comprendidas, que van a ser atendidas y que vamos a dar trámite, como no puede ser de otra manera, a esas denuncias. Esos mensajes los habíamos escuchado anteriormente a personas como Irene Montero cuando estaba en el Ministerio de Igualdad, que cargaba frecuentemente contra nosotros o contra el sistema judicial, pero jamás lo habíamos escuchado en nadie de este gobierno y del PSOE. No sabemos muy bien cuál es la deriva de María Jesús Montero y nos parece inaceptable, desde luego. No entendemos, una vez más, el ministro de Interior dónde está. Bueno, sí, hoy está donando 2 patrulleras a Senegal, cuando no dio esas patrulleras a la Guardia Civil y mis compañeros de la Guardia Civil tuvieron que salir en Barbate con una neumática de unas dimensiones irrisorias comparadas con las narcolanchas. Así pasó, que los asesinaron. Y como digo, el ministro de Interior no sabemos dónde está, no sabemos por qué no ha pedido explicaciones a la vicepresidenta del Gobierno, no sabemos por qué no le ha hecho rectificar y pedir perdón a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Y como digo, es una más de este Gobierno que siempre que puede pues carga contra Policía Nacional y Guardia Civil, que solo intentamos mantener el Estado de Derecho y seguir con nuestro día a día pese a estos desplantes y estos insultos del gobierno. Ivonne, te va a hacer una pregunta Sandra en un momento, pero como efectivamente estábamos hablando del tema de Paco Salazar, corrígeme si no es así, pero que yo sepa, en España existe una ley que se llama Ley de Enjuiciamiento Criminal y tiene un artículo donde dice que cuando tienes conocimiento, lo digo por el PSOE y el tema de Paco Salazar, que cuando tienes conocimiento de un delito público, el acoso sexual es un delito público, perseguible de oficio por la Fiscalía, debería estar siendo perseguido de oficio por la Fiscalía, pero claro, me imagino que de quién depende. En el momento en el que tienes conocimiento de uno de esos delitos y ha habido 2 denuncias, tu obligación como organización es trasladarlo a una de estas 3 entidades, o policía, o judicatura, es decir, juez, o fiscalía. Que yo sepa, no han hecho nada de todo esto. Que yo sepa tampoco. Y es que no es solo ese delito, porque podría haber un concurso de delitos, puede haber acoso laboral, por lo que he leído en prensa. Totalmente. Evidentemente lo hay, y efectivamente debería haber dado traslado a la judicatura. Pues nada, un comportamiento muy legal, el del Partido Socialista. Le iba a comentar simplemente a Ivonne que hablaba de Marlaska y hablaba precisamente del asesinato de 2 guardias civiles en Barbate. Hoy han citado para el próximo 28 de enero en el Parlamento Europeo precisamente al ministro del Interior para dar explicaciones de por qué ocultó pruebas, de por qué se ocultaron pruebas cuando llegó la misión de eurodiputados, algo que sin embargo ellos desde el Gobierno niegan que fuera así. Bueno, que dé las explicaciones en Europa y que explique por qué precisamente el día antes quitaron la lancha con la que iban mis compañeros de la Guardia Civil para que no la vieran esos eurodiputados. Bueno, es evidente que intentaron ocultar pruebas y ocultar, pues una vez más, el fracaso, como estamos hartos de denunciar, del plan especial del campo de Gibraltar, que afecta a 6 provincias, que está siendo un fracaso, que el otro día en Isla Mayor casi ejecutan a mis compañeros del Greco, y como digo, que dé explicaciones, pero nosotros desde luego escucharemos esas explicaciones, pero lo que creemos que tiene que hacer realmente es dimitir, porque la situación es absolutamente inasumible. Y por ejemplo, mañana nos vamos a concentrar en Valencia a las 12 del mediodía ante la delegación del Gobierno, porque unos delincuentes han asesinado a un compañero en Valencia, a Carlos, el cual fuera de servicio intentó intervenir en lo que parece ser que era un robo y lo han matado, lo han asesinado. Y esa es la realidad de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pese al discurso triunfalista de Marlaska, que dice que está todo controlado, que la delincuencia baja. Mentira, y a las pruebas me remito. Como digo, mañana nos vamos a concentrar porque la situación es insostenible. Pues Ivonne, un abrazo muy fuerte. Ya sabes que nosotros, cuanto más os ataque esta gente, más cariños tenemos, si es que es posible. Así que un abrazo enorme, Ivonne. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. El currículum de ocultación de Marlaska, que ya no solamente que desapareció la Zodiac, acordaros cuando fue a visitar el puerto de Arguineguín y dijo que me los quiten, había allí como 2.000 o 3.000 personas hacinadas, no sé qué, y de repente llegó él y no había nadie. Le pasó lo mismo con Pérez de los Cobos, que me lo quiten. Porque no le quería filtrar información. Le pasó lo mismo con Sánchez Corbí, en la valla de jefe de la UCO, que me lo quiten, todos que me lo quiten. La valla de Melilla. Lo de la que valla también de nos Melilla engañó como a chinos. fue tremendo. Pues dijo que no había habido muertos y luego resultaba que todos los muertos que hubo fue en territorio español. Menudo ministro. Bueno, nos está escuchando ya Marta Arce. Marta, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Redactora de Libertad Digital, experta en temas agrícolas, ganaderos y demás, y estamos con un foco de peste porcina más que llamativo en Cataluña y claro, tiene la parte de explicación que te voy a pedir ahora que nos la hagas de hasta qué punto se puede estar poniendo en peligro un mercado, el cárnico, de 8.800 millones en el caso del porcino, si esto se extiende, si el foco se extiende, pero luego tiene una patita de derivada política clarísima, y es que aquí hubo un acuerdo porque es que el Seprona, claro, iban de verde, tenían la bandera de España, eran de la Guardia Civil, es que no nos molan en Cataluña. ¡Hala! Y ahora le vemos a la UME persiguiendo por ahí jabalís con las escopetas. Dios bendito, qué ridículo, Marta. ¿Cómo está esto de controlado o descontrolado? Bueno, pues para empezar hay que dejar claro que la peste porcina no afecta a los seres humanos, solo afecta a los cerdos y a los jabalíes, entonces en ese sentido todos tranquilos. Es prácticamente imposible, por no decir imposible, que exista carne contaminada en España porque existen controles veterinarios en mataderos y existen controles sanitarios que hacen que esto sea imposible. Solo podría existir esta posibilidad en el caso de las matanzas que se hacían antiguamente en los pueblos y demás y que ya de hecho tampoco son una cosa muy habitual. Y por otra parte, no existe ningún foco confirmado en ninguna granja porcina. Los únicos positivos que se han detectado son los de 2 jabalíes inicialmente. Se acaba de ampliar ese foco a varios jabalíes, concretamente en la zona de Collserola, en la provincia de Barcelona. La cuestión es que el daño ya está hecho, porque en el momento en el que un país tiene un positivo por peste porcina africana, automáticamente se bloquean las exportaciones de porcino, aunque no esté infectada ninguna de las granjas. Esto sucede con los terceros países, no con los de la Unión Europea. Entonces estaríamos hablando pues aproximadamente de unos 3.700 millones de euros, que es lo que actualmente movemos al año con terceros países en exportaciones. Eso, Marta, ya nos lo estarían cancelando. Afortunadamente, China, que es el que más nos compra, ha aceptado esto que se llama, que Luis Planas ha llamado la regionalización. Es decir, que no bloquea al país entero, solo ha bloqueado a la zona afectada, a un radio de 20 kilómetros de la zona afectada. Pero el resto de países, en principio, hay que negociar con ellos uno por uno para ver si es posible que en vez de bloquear a todo el país, las exportaciones de todo el país, se bloqueen únicamente las de la provincia de Barcelona. Vale, para la gente que nos está escuchando, para que tenga ideas muy claras, aunque se coma porcino que pueda estar contaminado, no afecta, ¿verdad? Yo por lo que he escuchado. No, al no ser afecta. humano. Y de hecho, a lo que vamos, que es prácticamente imposible que exista carne contaminada en España, empezando porque no hay ningún foco en ninguna de las granjas y siguiendo por el hecho de que cuando se llevan los cerdos al matadero ahí hay un control veterinario de esa carne. O sea, aquí el problema sería... Es imposible que llegue al supermercado. Claro. O sea, el problema sería que un jabalí contaminado pudiese contagiar a cerdos. Eso es. Bueno, eso a otros es, jabalíes sería... que lo fueran extendiendo por toda la geografía española. Eso es. Afortunadamente también, porque en esto hemos tenido mucha suerte. El foco que se ha localizado, según dice la Generalidad catalana, procede de un bocadillo que al parecer contenía embutido contaminado. Y que además que lo habría tirado un camionero. O sea, por la ventana, sí. Pero Bueno, esta versión, esto está comprobado de alguna manera. Esto es lo que se considera lo más plausible porque esta enfermedad mata muy rápido. Entonces, si hablásemos de un contagio que viene, por ejemplo, de Francia, habría un reguero de jabalíes muertos. Entonces sería muy fácil determinar que esa peste porcina ha procedido de una migración de jabalíes. Pero como se ha localizado... Pero Marta, ¿por qué un camionero? Ah, bueno, eso son cosas de la Generalitat. En principio, de hecho, hasta los camioneros se han enfadado y han dicho que a ver por qué no iba a poder ser. Es que me parece un consejero. De los creadores de No hay pruebas concluyentes contra Álvaro García Ortiz, han encontrado un camionero que venía de Honolulu, que se había guardado el bocata en papel albal, que lo ha abierto justo en Cataluña. Es que es surrealista. Sí, pero vamos, a lo que voy, que de hecho hay mucha suerte porque esos cerdos están muy confinados en un área que está rodeada de carreteras y de núcleos urbanos. Entonces es muy improbable, ahora gracias a Dios que la UME ha hecho el cerco a esa zona, es muy improbable que esos jabalíes salgan de ahí y puedan contaminar tanto a otras granjas como a otros jabalíes
que acaben extendiendo la peste por toda España. Pero vamos, este es el plan. Luego, pues quién sabe, ¿no? Entonces, Oye, pues, de momento a lo que nos agarramos. Marta, tú que estás especializada en este tipo de cuestiones, ¿no tiene más sentido que tengamos un cuerpo especializado en la Guardia Civil como toda la puñetera y santísima Seprona. vida, el Seprona, que se encargue de estas cosas, que tener que estar enviando a los de la UME? Sí, efectivamente. Bueno, de hecho, esto es lo que está criticando la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que se pregunta por qué se está desmantelando el Seprona para acabar llamando a la UME. Pues porque el Seprona es Guardia Civil, como nos molesta, van de verde, la bandera de España, los de UME disimulan un poco más, casi no parecen ejército. O sea, que yo sepa, esto se pactó en una reunión entre Fernando Grande Marlaska y Salvador Illa, y se vendió al mundo separatista como un granito. Pues toma granito. Ahora tenéis los jabalíes dando vueltas por ahí y los de la UME persiguiéndolos con escopetas. Bueno, y les hemos visto también cómo hasta se tienen que limpiar, o sea, se limpian por las huellas, ¿no, Sí. Marta? Incluso Sí. la huella de si has pisado, lo que han ido pisando por el campo, lo han ido Limpiando. desinfectando. Sí. O sea, que es muy contagioso, ¿no? Sí, desde luego. Hiper. De hecho, los ganaderos llevan 2 años al menos insistiendo en que estos brotes que proceden sobre todo de países de Europa del Este pueden venir incluso hasta en las ruedas de los transportes camiones. que se utilizan para mover el ganado. Marta, un placer escucharte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Ahora, ¿cómo se ha silenciado en una parte importantísima de prensa el hecho de que el Seprona se esté desmantelando? Totalmente, y sobre todo yo la reflexión que me hago es qué rapidez ha tenido el gobierno para mandar a la UME con todo este asunto a Que ya Cataluña. la hubiéramos querido en la DANA. Claro, y qué lentitud en la Si DANA. quieren ¿no? algo, que lo pidan. Sí. Claro, pero es que te la estás jugando porque tú eres el responsable de desmantelarlo. El mercado catalán dentro del mercado español es uno de los más importantes en tema porcino. Y claro, aquí somos todos muy separatistas hasta que nos tocan el bolsillo. Si el brote hubiera sido en otra comunidad autónoma, veríamos a ver si hubiera ido Eso tan es. rápido la UME. Eso es. Bueno, nos vamos a publicidad, volvemos con Domingo Soriano, vamos a darles más información sobre esto, sobre el tema de la peste porcina y de las últimas salvajadas fiscales. Por cierto, después de amenazar, porque eso era una amenaza, a todos los Con la autónomos, factura. pymes, con el Verifactu, que lo han parado a prisa y corriendo, claro, del jaleo que estaban montando, y digo yo, lo mismo estaban pensando, oye, colectivo, empresario, pyme, autónomo, 3 millones, a ver si va a haber elecciones y nos las Y jugamos. también es un guiño a los catalanes, ¿eh? Cuidado, las empresas catalanas que lo estaban pidiendo. Totalmente. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.